La bendita felicidad. Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando sobre este término, ¿no? Esta palabra que escuchamos seguramente a diario y vamos a intentar entender un poco de la neurociencia detrás de la felicidad y si realmente estamos hechos para ser felices, ¿no? Si el ser humano evolucionó para ser feliz. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte si llegaste a ver esta película de Adam Sandler, Click. Si no la viste, no pasa nada, te comento un poco. Era básicamente, él tenía un control para, para controlar todo lo que tenía a su alrededor. Literalmente podía ponerle pausa a la vida o colocar a alguien feliz o no. Y está bastante buena la película, está en Netflix por si la quieres ver. Y suena bastante a ciencia ficción, pero básicamente es lo que hacemos a diario, ¿no? Con todas nuestras relaciones personales y también con personas que no conocemos, donde permitimos que una persona de la cual no tenemos ningún tipo de poder o injerencia mediante sus acciones haga que nos sintamos mal o que pasemos todo un día mal o una temporada mal, por así decirlo. Y a mí me gusta mucho esta frase que dice, si le damos a una persona o situación el poder para hacerte feliz, también tendrá la capacidad de hacerte infeliz y pasarás la vida dependiendo de los pensamientos y acciones de otras personas. Entonces esto es más que todo para reflexionar, ¿no? Que a veces al hacer esto y darle también ese control a las otras personas, puede y de alguna forma también va a dictar cómo llevamos nuestro día a día. Y acá es quizás ir de a poco, ¿no? Trabajando en eso y quitando ese desapego también. Saber que, bueno, capaz me moleste, pero bueno, ya sé que es algo que no puedo controlar, es algo de lo cual no tengo injerencia, yo voy para adelante. Sé que no es fácil, pero de a poco, teniéndolo acá en el consciente y en el subconsciente, vamos a ir o podemos ir mejorando. Ahora sí, hablando o terminando de hablar de eso, vamos a hablar sobre la felicidad, ¿no? Y no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó exactamente esto que ven en la imagen, donde a los 7 años, bueno, voy a hacer este montón de cosas y ahora a los 26, la verdad que solamente quiero ser feliz. Eh, pero acá sale una pregunta muy importante, ¿y estamos hechos para ser felices? Puede que sí, puede que no, pero bueno, acá me gustaría traer a la investigadora y profesora de la Universidad de Yale, Laurie Santos, que también tiene un podcast que se llama el podcast de la felicidad o el laboratorio de la felicidad. Y parte de lo que ella comenta es que nuestro cerebro nos miente de 3 formas diferentes, ¿no? En relación a lo que es felicidad. Y lo primero es este miswanting, ¿no? O que traducido sería querer mal. Y es lo que los psicólogos Dan Wilber y Thomas Gibson han acuñado a lo que pasa con el ser humano, que buscamos cosas o creemos cosas o queremos cosas que pensamos que van a influir un montón sobre nuestra felicidad y al final no lo hacen. Uno de los ejemplos que dan es el dinero. Pensamos que cuando tengamos más dinero o cuando tengamos dinero vamos a ser completamente felices, pero la realidad es que no. Eso influye durante un tiempo, pero llega un punto donde tienes una cierta cantidad de dinero que no va, mientras aumenta tu dinero, no va a aumentar tu felicidad, ¿no? Después, este punto de referencia, y este me parece súper importante, hoy en día con las redes sociales, el ser humano automáticamente toma en cuenta estos puntos de referencias y vemos en el lado del vecino de otras personas lo bien que le está yendo en las redes sociales, cuando realmente estamos viendo el 10% curado de esa persona, en la situación que está, o sea, como que solo estamos viendo la vida con filtro y claro, cuando comparamos esos puntos de referencia con nuestra propia vida y con todos los sentimientos y con todas las cosas que llevamos y sentimos a diario, decimos, no, bueno, pero yo quiero eso. También hay una frase bastante conocida, ¿no? Que el césped siempre es más verde en el jardín del vecino. Y pasa eso con la felicidad. Entonces, puede que nos vaya bastante bien en la vida, pero siempre va a haber alguien que le va, entre comillas, mejor
y nos comparamos con eso y nos sentimos mal y por lo tanto menos felices de alguna forma. Después el tercer punto, y creo que me parece uno de los más importantes, es este de adaptación hedónica. ¿Qué es eso? El cerebro, imagínense que está en equilibrio, ¿no? En homeostasis, de alguna forma. En homeostasis. Y cuando hay algún evento o situación que nos influye en estos niveles de felicidad, por alguna forma, él como que se va de un lado de la balanza. ¿Qué hace esta adaptación hedónica? Es después de que tenemos todos estas situaciones o actos o cosas que pasan, él vuelve a homeostasis, vuelve a equilibrio, ¿no? Y pensamos también que quizás obtener el trabajo que queremos o obtener ese auto que deseamos o cualquier cuestión material que podamos obtener va a influir por mucho tiempo en nuestro nivel de felicidad y la verdad es que no, capaz pasan 1, 2 semanas y por eso nos sentimos nuevamente en equilibrio o tranquilo o en homeostasis. Y también ese es un tema recurrente hoy en día y parte de lo que puede llevar a una depresión. Por ejemplo, en este libro de la psiquiatra de Stanford, Anna Lembke, que se llama Dopamine Nation, el libro es extremadamente interesante porque explica cómo esta relación cerebro y cómo el placer y el miedo, el dolor están intrínsecamente relacionados, conectados y cuando el cerebro funciona de alguna forma como una balanza. Si se va mucho por el lado del placer, él va a intentar volver a la homeostasis o al equilibrio, ¿no? Y así estamos en toda nuestra vida y mediante obtenemos mucho placer, ¿no? Lo que hace es desequilibrar esa balanza y la caída es mucho más dura. Una de las cosas que dice en el libro es que buscar más y más placeres conduce a la depresión porque desgasta los centros de placer en nuestro cerebro. Esto pasa, por ejemplo, con las drogas y con el alcohol y con sustancias que nos dan un subidón muy artificial y nos sentimos extremadamente bien, pero después el cerebro tiene que bajar, ¿sí? Porque si estuviésemos todo el tiempo felices o no buscáramos comida, no buscáramos la forma de sobrevivir, la verdad que sería... la vida acabaría bastante rápido. ¿Sí? Entonces, evolutivamente, quizás no estamos hechos para ser siempre felices. ¿Sí? Quizás debemos seguir o el cerebro nos mantiene en una búsqueda constante y a veces eso es lo que nos hace eh, sentir de alguna forma no saciados. Y está perfecto. Y eso también me lleva a otro punto importante, ¿no? La positividad tóxica que hoy en día la sociedad me parece que nos instala esta posibilidad de que todo tiene que ser positivo, de que siempre tenemos que estar en Disney, de que todo tiene que ser como la sociedad dice que tiene que ser y no, ¿sí? Entender de que está perfectamente bien no estar bien, de que hay días que nos vamos a sentir más o menos, hay días que nos vamos a sentir mejor y poco a poco ir avanzando sobre eso. También está la investigadora y profesora de Harvard, Sonia Lyubomirsky. Ella en su libro The Now of Happiness habla también de cómo más del 40% de la felicidad depende de nuestras decisiones, ¿no? De las cosas que hacemos, ¿no? Del fitness mental, de alguna forma. Hay una parte que también a veces es complicado controlar, pero que tenemos bastante decisión sobre lo que podemos llegar a hacer. Y una de las cosas importantes que ella plantea en el libro es que la felicidad no está allá afuera o en un proceso o en algo que vamos a conseguir, sino que está acá y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, que no significa placer todo el día, podemos llegar a ese nivel y que más la felicidad es más una decisión que un estado, ¿sí? No confundir la felicidad con el placer porque no son lo mismo. Y parte de lo que ella concluye con su libro, y habla en su libro, es de que si queremos ser felices mañana, pasado mañana y el resto de nuestras vidas, hay que hacerlo de alguna forma intentando cambiar y manejar nuestro estado mental. No es fácil, pero es parte de lo que estamos haciendo y durante todos estos capítulos vamos hablando sobre fitness mental y viendo cada una de estas herramientas, ¿sí?
El capítulo de mañana es bastante interesante, es uno de los más importantes, así que te espero. Un abrazo.